10 palabras mínimo son 50 centavos, a menos que desee una entrega urgente. Por lo que veo, es urgente. ¿Nombre del remitente? Carter. John Carter. Telégrafo de Richmond. Querido Ned, ven a verme enseguida. John Carter. Señor Barrows. Sí. Soy Thompson, el mayordomo del capitán Carter. Señor, tengo que darle una triste noticia. Señor Barrows, no a Dalton, soy el abogado de su tío. Le acompaño en el sentimiento. Su fallecimiento nos ha causado una gran conmoción a todos. Era un ejemplo de salud y vigor. Cayó fulminado en su estudio a los 5 minutos de pedir que nos avisaran al médico y a mí. Cuando llegué, ya había expirado. Nunca dejó de excavar. Por todo el mundo. Tan pronto había empezado a excavar en un lugar, partía de nuevo hacia Java. O a las islas de Orkney a hacer otro agujero. Decía que era por una investigación, pero yo siempre he pensado que andaba en busca de algo. Y ojalá lo haya encontrado ahora. Fue un auténtico caballero hasta su muerte. Madre siempre decía que nunca volvió del todo de la guerra. Que su cuerpo fue lo único que volvió al oeste. Me solía contar historias prodigiosas. Desearía presentarle mis respetos. No encontrará ninguna cerradura. Solo se abre desde dentro. Insistió en que no le embalsamaran, ni le velaran, ni hubiera funerales. Tampoco se adquiere una fortuna como la de su tío siendo igual al resto, ¿verdad? Venga, pasemos dentro. Y por último, dispongo por la presente que mi patrimonio sea conservado en fideicomiso durante 25 años, siendo el beneficiario de las rentas mi querido sobrino Edgar Rice Barrows, hasta el final de dicho periodo, en el cual mis bienes revertirán a su persona en su totalidad. Yo, por supuesto que siempre le he querido, pero hace tanto que... ¿Por qué a mí? Nunca me dio explicaciones y yo tampoco se las pedí. Era su diario privado. Fue muy explícito en que usted y solo usted podía leer su contenido. Quizá pueda encontrar algún tipo de explicación ahí dentro. Le dejaré a solas. De nuevo, mi más sincero pésame.